Así es, Ani. Pues bueno, vamos con nuestro segundo invitado esta mañana. ¿Por qué no nos cuentas de quién se trata? Bueno, pues ya sabes que yo traigo invitados sui generis, Bernie, entonces pues esta no es la excepción, muy al contrario, tenemos un invitadazo el día de hoy. Él es un mexicano que desde el año 2002 ha obtenido muchísimos reconocimientos en competencias nacionales e internacionales. Él es músico y compositor de música clásica. Su música ha sido interpretada en Latinoamérica, Norteamérica, Asia, Europa, Oceanía. Y la lista, Bernie, de los directores que han dirigido su música es enorme. Entre ellos están esa Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Marina Alsop, Krzysztof Urbanski, Krzysztof Kolnot, James. Bueno, la lista es enorme y los nombres obviamente son complicados de quienes ubicamos. Obviamente está Alondra de la Parra, que también ha dirigido su música, de todo lo que ha hecho. También ha musicalizado 5 largometrajes mexicanos, Somos lo que hay, de George Michael Grau, por la cual obtuvo la nominación al Ariel de la Academia Mexicana de Cine. Amar no es querer, de Guillermo Barba, que recibió el premio de Mejor Música Original en el Festival Pantalla de Cristal. La posesión de Altair, de Víctor Dreire, Casi una gran estafa, de Guillermo Barba, y Perdida, de George Michael Grau. Está con nosotros Bernie, este músico, damos la bienvenida, este músico y compositor mexicano que es Enrico Chapela. Y déjame decirte, Enrico, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿Qué Enrico. anda? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Al contrario, Bienvenido. gracias a ti por aceptar la invitación. Déjame decirte otro dato curioso. Ya que habíamos platicado, yo había contactado a Enrico, lo conocí, platicamos de todo lo que hacía, yo me quedé asombrada con todas estas cosas. Pues cuando mandamos la invitación de cerca de ti a toda la gente, recibo un mensaje y me dice, que invitaste a mi primo al programa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que es tu primo? Bueno, pues nuestro querido Enrico es primo de nuestro querido Gustavo Chapela, director de Cyber Security de Kia Networks. Así que, Enrico, doble bienvenida y la verdad qué placer que al final todo quede en familia. De nuevo, muchas gracias por invitarme. Fue también una sorpresa para mí ese dato, pero bueno, Muy con todo bien. gusto. Pues déjenme contarles un poquito por qué Enrico está aquí. Enrico hizo una pieza, una obra musical que está inspirada, basada, no sé cuál sea la palabra, la mejor palabra, pero en un partido de fútbol. Y aquí es en donde vas a ir entendiendo, Bernie, el tema de la innovación y la creatividad que aquí Enrico hizo derroche de ella, porque él recreó a través de la música todo este partido de México-Brasil en la Copa Confederaciones, ¿no? Esta pieza ya tiene este partido de hecho fue en 1999, ¿no, Enrico? Sí. Así es. Y aquí la pregunta y lo que más nos da curiosidad saber es, pues, ¿por qué haces esta pieza, Enrico? Esta pieza que se llama, by the way, tiene un nombre muy peculiar, se llama Ingesu. Yo aquí tengo el disco, ahorita se los voy a mostrar. Yo la escuché ayer, David, Mira nada más. la liga de un video en YouTube y la verdad es que está padrísima. Digo, me imagino que ahorita nos vas a explicar, Enrico, los elementos que tiene y sobre todo la idea tan creativa de dónde te inspiraste para hacerlo, pero la melodía se escucha increíblemente padre. Tiene ciencia, tiene creatividad y muchísima innovación. Enrico, ¿por qué hiciste esta pieza de Ingesu? Cuéntanos un poco de ella. Bueno, yo recibí el encargo de hacer una pieza para la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez. Este fue el primer encargo que recibo para componer algo de orquesta. Y Carlos Chávez es un compositor nacionalista de los de la época de Silvestre Revueltas y Moncayo y así. Entonces yo quise rendir un homenaje a este tipo de lenguaje musical, pero entonces pensé, ¿qué puedo hacer que sea realmente el momento en que yo, en lo personal, me siento más identificado con mi mexicanidad? Entonces, la respuesta a esa pregunta es ver ganar a la selección un partido importante. Es ese momento para mí. Entonces elegí, en aquel entonces yo
veía mucho más fútbol que del que veo ahora, era más clavado con el fútbol. Eras Y, más fanático. y elegí la máxima gloria de la selección mayor, que es haber ganado la Copa Confederaciones del 99 en la cancha de la Azteca, donde por cierto yo estuve presente, yo fui a ese partido. Entonces elegí ese partido no solo porque representa la máxima gloria en mi momento de mexicanidad, sino también porque tiene una curva dramática que me servía como base para la estructura de la pieza. Primero México ataca y mete 2 goles, luego Brasil ataca, contraataca y mete 2, el primer tiempo termina 2-2, luego México vuelve a atacar y hace 4-2, y luego Brasil contraataca 4-3, e intentando alcanzar a México es cuando termina el partido. Entonces ese ir y venir de ofensivas me permitía tener esa curva dramática. Pero Luego te bajé las... imaginarás la emoción, Bernie, en el partido con el tanto gol y todo este dramatismo que de verdad en la pieza se expresa muy bien. Perdón. Enrico, no sé si así te pasó, pero ahorita que te escuché me estoy imaginando tú viendo un partido de fútbol y a lo mejor tú en tu cabeza estás escuchando música, ¿no? Y te estás imaginando cómo componer y ponerle notas y esto, que es así alucinante, ¿no? Bueno, no, en realidad no, la verdad no es así Estamos en el partido. exactamente. El alucinante soy yo entonces. No, bueno, lo que pasa es que, bueno, la música es es un lenguaje abstracto, Sí. emocional, a través del sonido. O sea, es un lenguaje de emociones que se codifican con el sonido. Entonces, en ese sentido, uno puede musicalizar cualquier cosa que te genere una reacción emocional, ¿no? Lo que dije que a mí no me pasa es que no estoy viendo un partido de fútbol imaginando música, eso no me pasó. O sea, yo más bien es lo que les cuento, ¿no? O sea, quise hacer esta obra dedicada al nacionalismo, escogí este tema, porque además de la estructura, también me permitía, o sea, sí vi algunos patrones en común, por ejemplo, de las secciones de la orquesta, las maderas y los metales son 11 maderas y 12 metales en una orquesta completa. Entonces dije, las maderas pueden ser los titulares de México, los metales pueden ser los titulares de Brasil. La banca está representada por la sección de percusión porque son los que cambian de buira o maraca y así, entonces por eso la banca. Los directores técnicos son los instrumentos armónicos, los que tienen muchas notas, que pueden tocar muchas notas simultáneas, son el arpa y el piano. Y finalmente, la cuerda es la sección es el público. Esto que estamos viendo ahorita en la pantalla es un dibujo que yo hice es la portada de la partitura, digamos, ¿no? Es un dibujo que hice de la cancha Es la cancha de fútbol, de Pero hecho. ¿Sí? debo aclarar que esto es un dibujo que hice nada más para ilustrar, ¿no? No es la partitura en serio, ¿no? Es nada más una ilustración. Pero lo que sí, si tienes por ahí la gráfica, Nos pones la gráfica, Lawrence, por esa favor. gráfica. Esto, no, Bernie, esto no, es una cosa súper loca lo que hizo Enrico. Fíjate bien. Aquí, esta gráfica lo que hace es, el tiempo transcurre de izquierda a derecha, está a una proporción de 10-1, o sea, dura 9 minutos la pieza por los 90 minutos del partido. Entonces son las diferentes variables del sonido representadas con diferentes, representando diferentes elementos del partido, digamos, o variables que se pueden encontrar en el partido. Entonces, hasta abajo es el tempo, y eso corresponde a las ofensivas que les acabo de decir. El primer tempo, que aparece con un puntito verde de 112 a 120, ese es el tempo de México atacando. Cuando Brasil contraataca, baja al tempo de 84-90, luego viene el medio tiempo, después otra vez los mismos tempos, porque otra vez son ofensivas de México y Brasil. Entonces los tempos representan las ofensivas. En el segundo de abajo hacia arriba, el que está verde con amarillo, son los cambios de percusión, que como ya expliqué representa la banca. Luego el tercero, que dice forte, fortísimo y esas cosas hasta la izquierda, esos son los goles y eso representa los tutis. Tutti significa todos en italiano y es el momento en el que juntas a la orquesta a tocar todos a la vez. Y entonces yo situé esta gráfica la hice antes de empezar a componerla, es el plan estructural de la pieza. Entonces yo ya sabía que en esos lugares tenía que poner a la orquesta completa, tenía que, digamos, pegarle a esos hitos, cumplir con esas
esos requisitos estructurales. Y entonces las dinámicas, que así se llama el asunto de los volúmenes, está representado por los tutis. Y finalmente lo que está hasta arriba son la salida de las tarjetas. Hubo 11 tarjetas amarillas, porque bueno, esta gráfica la hice bajando un PDF de la página de la FIFA que trae las estadísticas del partido. Y entonces había 11 tarjetas amarillas. Entonces yo decidí que no podía yo representar de manera explícita todas las amarillas. Y al final hay una roja que se ve ahí hasta la derecha. Pero lo que van haciendo estas tarjetas es van disparando los temas, que esto es la parte más importante de la música, por eso se llama Ingesu, porque hay 3 temas, que es a lo que yo me pregunté, ¿a qué suena musicalmente hablando un partido de fútbol? Pues básicamente la gente en el partido pues canta 3 diferentes melodías que me interesaron particularmente porque tienen una semántica. O sea, los mexicanos que las escuchan una palabra, un significado concreto, ¿no? Uno es el lero lero, pues eso sabemos qué significa, ¿no? Estás ¿Quién no hemos burlando. hecho lero, lero? Ese es el lero lero, ¿no? Luego está la mentada de madre, ¿no? ¿No? Eso pues también sabemos bien qué significa. Y después el ulero, ¿no? Que ese también es un reclamo al árbitro, digamos, cuando, por ejemplo, hay... Entonces estos diferentes temas van saliendo dependiendo de lo que vaya pasando, ¿no? Entonces cuando hay una tarjeta amarilla contra un brasileiro, pues a lo mejor los oboes le cantan lero lero. Cuando hay un penal contra México, pues la cuerda, el público le canta el ulero al árbitro. Y lamentablemente pues ocurre también cuando, por ejemplo, entra el gol de Brasil y así, ¿no? Entonces estos temas van siendo disparados por las diferentes tarjetas amarillas, y la única tarjetas amarillas o las únicas tarjetas que decidí hacer explícitas para el público asistente al concierto es aquellas que se le sacan al trombón bajo, que es el que representa a un defensa brasileiro que acaba siendo expulsado en el minuto, ya en el tiempo de reposición, en el minuto 90. Y entonces la primera vez que ocurre la tarjeta, se queda el trombón bajo cantando un solo con el material de la mentada, y entonces el director le tiene que sacar una tarjeta al trombón bajo, tocar un silbato que trae y sacar la tarjeta amarilla. Eso, la primera vez que pasa eso es justo antes cuando empieza el segundo tiempo, y ya cuando va a terminar la pieza vuelve a suceder, vuelve a incurrir en su falta de respeto musical el trombón bajo, y entonces le saca la tarjeta roja el director. Se tiene que salir el trombón bajo del escenario, y justo antes de terminar la pieza vuelve ya desde la grada, digamos, desde el vestidor, a intervenir con una mentada de ardido, vamos a decir. Y fíjate, Bernie, que tú puedes, o sea, de verdad escuchar todos estos momentos, todas estas emociones, toda esta pasión que sucede en el partido, en esta obra, en esta pieza. Pero además de todo esto, ¿cómo fue armando instrumentos con, en este caso, jugadores o los que estaban en la banca o el público o los árbitros? Cada instrumento tiene del otro lado a un personaje. La parte de armar la pieza, Enrico Berni, fue para Enrico algo verdaderamente titánico, que el día de hoy, derivado de la pandemia, pues se está haciendo, la gente lo está haciendo al no poder salir de casa, al no poderse juntar. Pero Enrico lo hizo hace años. Lo hizo y de alguna manera muchísimo, yo creo, más complicado, porque lo estaba haciendo él solo. Cuéntanos cómo armaste la pieza, de cuántos instrumentos para empezar estamos hablando que los uniste. ¿Cómo fue esto? Bueno, a lo que te estás refiriendo es a la grabación del disco que mostraste. Así es. Porque armar la pieza, dicho así, a un compositor, lo que significa es cuando la compusiste, cómo lo hiciste para poner las notas en el papel, ¿no? Y eso es lo que más o menos ya expliqué. Ahora, la grabación que se encuentra en el disco. Yo me saqué una beca del FONCA en el año 2005 para hacer la grabación de ese disco, que es el que publicó Consecuencias y Rosy Pérez, y es el que mostraste ahorita con una caricatura, ese mero.
Ese tuve una beca del FONCA en el 2005 para hacerlo. Incluí en el disco esta obra de Ingesu que me la acababan de comisionar, de encargar para la Orquesta Carlos Chávez. Finalmente no se pudo con la Orquesta Carlos Chávez como era el compromiso original, y entonces yo tenía que cumplir con el FONCA. Entonces hice cuentas de cuánto me costaría contratar una orquesta a la antigüita, digamos, grabándolos todos a la vez, con un par de ensayos, una sala de conciertos, con múltiples micrófonos y así, contra cuánto me costaría hacerlo con la misma tecnología que ya había grabado el resto del disco, que era uno por uno, cada músico por separado, como se graban las bandas de rock, ¿no? Yo fui rockero antes de ser compositor, y así se graban las bandas de rock, primero la batería, luego el bajo, luego así lo vas poniendo una cosa a la vez, y eso te permite tener gran control sobre el resultado, que tienes todo por separado. Cuando grabas poniendo los micrófonos a todo mundo, si una persona se equivoca, echa a perder la toma de todos porque se mete en todos los micrófonos y no puedes aislar el error. Si lo grabas por separado, tienes el máximo control. Entonces, pensándolo por separado, hice cuentas y me costaba la mitad, que era, en aquel entonces me costaba 200,000 pesos grabarla como con la orquesta completa, y la mitad me costaba si lo hacía de uno por uno. Entonces, lo que hice fue a los mismos músicos del resto del disco, les volví a hablar, les dije, a ver, ¿qué pasa si ahora grabas de uno por uno? Entonces, los instrumentos que solo hay uno, pues es relativamente fácil, como las flautas y los alientos en general. Lo más complicado fue las secciones de cuerda, que como ustedes han visto, pues tienes 10 violines primeros y así, ¿no? O sea, tienes el mismo instrumento repetido, entonces hubo que pedirle al mismo violinista que tocara primero una guía, ya que le había quedado bien la guía, que repitiera 10 veces lo mismo. Hubo que pagarles el doble, ¿verdad? A los cuerdistas, pero incluso así salió en la mitad. La cosa es que esto sumó un total de 120 canales, porque pues de entrada son 40 partes diferentes, contando los 22 alientos, o sea, todos los diferentes instrumentos de la orquesta. Cuando los separas y le das su partichela a cada uno, son 30 y tantas partes, ¿no? Pero con el asunto de repetir por 10 cada cuerda, pues llegó a ser hasta 120 canales. Y después de eso, de 120 canales, que fue la edición, y en aquel momento, en efecto, el cómputo estaba mucho menos avanzado que ahora, la velocidad y la capacidad. Entonces, la computadora Mac que me prestaron, que era la más picuda de ese momento, si le ponía yo play a los 120 canales, sencillamente se trababa, ¿no? Salía la pizza voladora y se caía la máquina. Entonces, no podía yo ni siquiera escuchar el resultado final en la etapa de la edición. Primero tuve que editar todo por separado, después lo reduje de 120 canales a tracks estéreo, canales estéreo de sección, o sea, un estéreo para las flautas, uno para los oboes o así, que eran 20 y tantos canales, y de esa premezcla ya lo reduje a un estéreo por sección, o sea, un estéreo de alientos, de metales, de percusión y de cuerda, y ya de esos 8 canales de estéreo, ya finalmente a un estéreo con todo, ¿no? Entonces, todo eso, ya al final, las únicas que ya pude ir en tiempo real son la de 8 estéreo, y que ya reducida a uno solo. ¿Cuánto tiempo te tardaste, Enrico, en todo este proceso? Como 6 meses. 6 meses para grabar la canción Bernie. ¿Te acuerdas cuando hicimos Resistiré, que nos estábamos descerebrando con 2 baterías y 3 guitarras y unas voces? O sea, no me quiero imaginar semejante complejidad. Aparte, el nivel de perfeccionismo de Enrico es brutal. O sea, no me quiero imaginar el trabajo, pero todo tiene sus recompensas, Bernie, además de la dedicación que Enrico tiene en su trabajo, y también por eso se ha ganado el lugar que tiene. Es uno de los mejores músicos, que el día de hoy es el único mexicano que está trabajando, es una editora alemana. ¿Es así, Enrico? Sí, este disco, después de que me costó este dinero, encontré pegada en la pared de la escuela donde daba clase una convocatoria para un concurso que pagaba $30,000, y uno podía meter una pieza que ya tuviera, y si ganabas el concurso, te pedían componer una nueva, entonces podías meter lo mejor que ya hubieras hecho. Y justo la vi un día antes de que venciera la convocatoria, y pues llegué a mi casa, imprimí, fui al correo, a la mensajería, y mandé todo justo el día que se vencía, y gané ese concurso y me comisionaron una nueva pieza. Entonces digamos que esa inversión de 6 meses y de 100,000 pesos se pagó, se triplicó
con esa buena suerte que tuve de ganar el concurso. Y después, ese mismo disco que has mostrado y haber ganado ese concurso y demás, me permitió, ese dinero lo utilicé para irme a vivir a París a hacer una maestría. Porque, bueno, con la beca del FONCA que afortunadamente pude ganar, no alcanza para vivir en París, lamentablemente. Entonces, con ese dinero pude cristalizar el plan de hacer una maestría en París. Y allá en París moví mi música y conseguí que fuera publicada por una editorial que es una de las 3 más grandes de publicación musical clásica, que se llama Bush and Hawkes. Y bueno, pues ellos me ofrecieron un contrato de exclusividad para componer música publicada por ellos. Y eso es lo que ya realmente cambió 180 grados mi carrera musical, porque siendo publicado por esa editorial se me abrieron las puertas a orquestas de primer nivel que de otra manera probablemente me hubiera costado mucho más trabajo, ¿no? Y es el único mexicano que está en este editorial, de verdad, es, como él dice, de las 3 más importantes del mundo. Es dificilísimo estar ahí. De verdad es un orgullo que Enrico esté ahí con esta dedicación. Esta pieza, como te decía, la han tocado muchísimos directores, se ha tocado en Estados Unidos, Europa, Australia, Buenos Aires, Corea del Sur, Brasil. Enrico con su música le ha dado la vuelta al mundo. Y dicen por ahí que la suerte a veces no existe, sino personas que ven las oportunidades y que tienen los ojos bien abiertos para verlas pasar, y cuando las toman, imagínate, él acaba de terminar su pieza y ve este concurso, así que me parece extraordinario. ¿Cómo ves, Bernie? Extraordinario, ¿eh? Digo, una gran historia todo lo que nos cuentas y tiene muchos elementos, ¿no? De creatividad, de innovación, esta parte de, pues también le echaste números, ¿no? A las finanzas y eso te lleva a más creatividad de buscarle cómo hacerlo más barato y creas esto que, como bien dice Seri, hace 10, 15 años, hoy se vuelve una necesidad, ¿no? Para no solo la música, sino para muchas industrias de estar haciendo cosas de manera remota, ¿no? Y digo, Así es. yo conozco muy poco de música y menos de música clásica, pero se ve que es súper sofisticado lo que has hecho. Bajen Y felicidades. Ingesu de Spotify, les vamos a poner la liga en donde pongamos el programa para que la bajen, la conozcan. De verdad, es una gran obra. Muchísimas gracias, Enrico, por estar con nosotros. De verdad ha sido un gran placer. Mi querido Gustavo Chapela, espero que nos estés escuchando por ahí. Te mandamos muchos saludos y mil gracias, Enrico, de verdad por estar con nosotros. Al contrario, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gracias. Enrique. Que tengas muy buen día.